Dios bendiga, amada chica de fe, a un nuevo programa familiar en esta hermosa tarde con un poquito de sol y nubes y un poquito de viento también, pero te saludamos del Ministerio de Mujeres Chicas de Fe, sabiendo de que Dios siempre tiene un tema especial para nosotros y hoy en esta semana que están trabajando las hermanas ya listos para esa vigilia online que vamos a tener. Vamos a hablar un poco acerca del tema de hoy y es acerca de la tentación, el poder y su influencia. Pero lo vamos a ver desde el punto de vista negativo, porque hay dos tipos de influencia, la buena y la mala. Entonces tú vas a identificar en cuál de las dos estás. Entonces esta tarde le doy la bienvenida a cada una de esas mujeres que siempre se conectan del ministerio, a otras que se agregan y a cada una de ellas que hace su tiempo para estar conectadas a este hermoso tiempo, sabiendo de que Dios siempre tiene propósitos para cada una de nuestras vidas y siempre nos está alertando, hablándonos a tiempo y fuera de tiempo para que tomemos énfasis en todas las áreas de nuestra vida y así poder pues cada día ser mejores, cada día avanzar en el propósito de Dios. Vamos a orar para dejar ese tiempo en las manos de nuestro Dios y que su Espíritu Santo lo pueda dirigir. Y me acompañas ahí donde estás y digamos: Padre, te damos gracias por esa hermosa tarde, por esa oportunidad que nos das de una vez más estar, Señor, reunidas y poder, Señor, dar este consejo, Señor, a cada una de mis hermanas, sabiendo, Padre, que todas pasamos diferentes tipos de procesos. Quizás hoy alguna está angustiada, preocupada, enferma. Yo no sé cuál es el problema que cada una de ellas tiene en esta hermosa tarde, pero yo los pongo delante de ti para que seas tú, Señor, que les puedas ayudar, que las puedas fortalecer, que las puedas llenar, Señor, de ese amor incomparable que viene de ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar. Nos quedamos en tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y para aquellas que nos van ya sintonizando, bienvenidas a cada una de ustedes que ya están listas ahí, como cada miércoles nos reunimos para este programa de fe, aunque hoy está basado precisamente en temas específicos, dando preámbulo a la próxima vigilia. Más adelante les voy a dar algunos anuncios que tenemos como Ministerio de Chicas de Fe. Así que vamos a hablar especialmente sobre un tema que se llama la tentación al poder y su influencia. La tentación al poder y la influencia en otros. Eso vamos a hablar en esta hermosa tarde. Y vamos a definir primero qué es la tentación. Eso para que todos lo tengamos claro. Dice que la tentación es el poder de realizar una acción agradable, pero probablemente dañina. No solo para la persona que la está realizando, sino para su entorno, ¿verdad? Eso es una de las cosas. Y por diferentes razones, pueden ser razones legales, sociales, psicológicas. También el accionar a personas o la realización de actos por manipulación o influencia o curiosidades, por querer saber, por querer tener, por lograr alcanzar. Entonces, vamos a hablar de la tentación de diferentes marcos, pero de una forma negativa. Y vamos a hablar en la Biblia de uno de los 12 discípulos que anduvo con Jesús, que estuvo aprendiendo de él, pero más sin embargo fue el que lo traicionó. Hay diferentes panoramas en cuanto a Judas, por qué lo hizo, para qué lo hizo, pero nosotros sabemos que todo lo que Dios permite es con un propósito, porque Jesús ya sabía que él lo iba a entregar. Y vamos a leer en este versículo, váyase rapidito a San Lucas, váyase ahí a San Lucas 22, 47. Ahí vamos a estar meditando en esta tarde, porque vamos a hablar acerca de la tentación, el poder y la influencia en otros. Entonces, ahí a Lucas 22, capítulo 22, versículos 47 y 48. Me acompaña ahí y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu y dice así: mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba frente a ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Miren la pregunta que Jesús le hizo: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Por qué? Porque ya había llegado la tentación a Judas. Jesús ya sabía, a él nada le toma desapercibido. Quiero decirle que ninguna acción que usted y yo podamos realizar
ya sea en contra de algo o en contra de alguien o en contra de nosotros mismos, le toma por sorpresa a Jesús, porque Dios conoce nuestros corazones y Él sabe con qué propósito, con qué mente nosotros la realizamos. Entonces, cuando hablamos de tentación, vamos a decir que hay dos tipos de tentaciones, ¿verdad? La tentación a aquello que yo quiero lograr, a aquello que yo quiero alcanzar, porque simplemente lo quiero tener, pero de una forma mala, de una forma dañina. Y la otra es la tentación de querer alcanzar cosas que quizás para mi punto de vista son buenas, pero que al final me van a causar problemas. Entonces, cuando vamos de tentación, vamos a hablar un poquito de Judas, y ahí en el encabezado estamos viendo que es el arresto de Jesús. Todos conocemos que Jesús era uno de los 12, que andaba con Jesús, que aprendía con Jesús, pero más sin embargo no era convertido. Era un hombre que estaba con él, pero no tenía discernimiento, no tenía conocimiento de Jesús, como los otros. Entonces vemos, pero más sin embargo, Jesús no lo hizo a un lado. Jesús siempre, conociendo los corazones, siempre ha tenido esa esperanza de que cada uno de nosotros podamos cambiar esas cosas que a Él no le agradan y que nosotros sabemos que las estamos haciendo mal y que recapacitemos. La tentación es el poder de yo querer ser, de yo querer tener, de yo querer lograrlo, de yo querer alcanzarlo. Eso es la tentación. ¿Y por dónde viene la tentación? Alguien me dirá, mire, pero es que la tentación llegó a mi vida. No, la tentación no llega a tu vida. Tú dejaste que la tentación te dominara. La palabra de Dios dice que nadie que es tentado, cuando es tentado, dice, nadie diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado. Cada uno, de acuerdo a sus concupiscencias, ¿sí?, da a luz el pecado, y el pecado da a luz la muerte. Eso dice la palabra. A veces le queremos echar la culpa al enemigo de cosas que nosotros permitimos, de cosas que nosotros sabemos que estamos haciendo mal, pero las seguimos practicando simple y sencillamente porque la tentación y el poder nos ciegan. Y esto hace que influenciemos a otros negativamente, porque así como es la persona que estás enseñando, así como es la persona que tú tienes como cobertura o como cabeza, así vas a ser tú. Eso es algo tan fácil de aprender, lo que nosotros tenemos que conocerlo, que eso es una verdad. Entonces, cuando hablamos de Judas, vamos a ver de que Judas tenía quizás ese conocimiento de Jesús porque él les enseñaba a todos. Y aunque Jesús sabía de que él lo iba a entregar, que él lo iba a traicionar, mas sin embargo siempre seguía compartiendo con él, siempre seguía sentándolo a su lado, siempre seguía teniéndole esa confianza, mas él conocía que él era una persona que no había sido convertido. Muchos en las congregaciones estamos ahí, pero no somos convertidos. Simplemente vemos a Jesús de lejos, conocemos a Jesús, pero de una forma de lejitos. Sí, Señor, yo te conozco, yo conozco que tú eres bueno, que tú me has dado la salvación, que tú me has perdonado y que yo por fe tengo la vida eterna. Ajá, pero yo vivo la vida que yo quiero vivir. Entonces la tentación apodera a cada uno de nosotros, se apodera de cada uno de nosotros y eso hace que nosotros pequemos. La tentación es el pecado. Cuando nosotros leemos en la palabra, allá en el libro de Génesis, cómo Eva fue de alguna forma, la tentación llegó a su vida a través del enemigo, porque hay ciertas características que vamos a ir descubriendo. Entonces fue tentada a través de esa serpiente. El enemigo la usó para que esta mujer se diera el paso, para que esta mujer entregara todo aquello que Dios ya les había dado como primer pareja en la tierra, como esa familia que Dios había plantado para que todos disfrutáramos de los beneficios que Dios había hecho para cada uno de nosotros. Pero nosotros vemos cómo ella erró al blanco en ese momento, cómo ella, a la forma de la seducción, la tentación puede llegar de muchas formas a nuestra vida y lo vamos a ver más adelante. Pero ella fue seducida y atraída por el pecado. ¿Pero por qué? Porque quería tener ese poder de sabiduría cuando Dios ya les había dicho que no podían comer del árbol del bien y del mal que estaba en el huerto. Más sin embargo, ella quería llegar más allá, ella quería saber más, ella quería saber qué era el bien y qué era el mal. Más no sabía ella que al errar en ese punto,
ellos prácticamente iban a quedar expuestos a la muerte, pero a esa muerte no solamente material, sino a esa muerte espiritual. Entonces nuestros primeros padres hasta cierto punto nos heredaron esa parte de pecado en nuestra vida, esa parte que cada uno en alguna forma hemos practicado, que es la tentación y el poder por querer tener aquello que la otra persona quiere, o por tener dinero, ese poder, esa tentación a tener más. Ya tengo, pero quiero más. Ya logré esto, pero quiero más. Esto es una tentación de poder seguir más, y no a veces lo hacemos para beneficio de una sociedad, no lo hacemos para beneficio de los demás, sino solamente por ego propio. Y esto hace que influenciemos a los demás, y cuando los demás ven en nosotros actitudes negativas, pero dice, pero le va bien, sí, pero hace esto, pero siempre le salen las cosas bien. Entonces estamos influenciando, pero de una forma negativa. Cuando nosotros muchas veces como padres, ¿sí?, damos malos ejemplos a nuestros hijos, estamos influenciando a nuestros hijos. Cuando nosotros como pastores damos mal testimonio, estamos influenciando a todas las personas que nos ven y que creen en nosotros. Cuando nosotros como hijos no cumplimos los estatutos y los mandamientos que Dios les ha mandado a cumplir como hijos, ustedes también están siendo tentados y influenciados por el enemigo. Entonces, el enemigo, en este caso de Judas, estamos hablando de Judas, él fue tentado por el poder a tener dinero y seducido, y esto acarreó que él fuera influencia en otras personas que no querían a Jesús en ese tiempo, sino que lo que querían era matarlo, porque él se proclamaba rey, y era el rey. Hasta este día nosotros sabemos que era un rey, mas sin embargo él no vino a ser servido, sino a servir, dice su palabra. Entonces yo quiero que usted se vaya allí a Santiago 1.15, vamos a ver qué dice Santiago 1.15, para que tengamos exactamente lo estratégico que Dios nos está dando para poder identificar esta parte de la tentación. ¿Qué trae la tentación? ¿Qué es la tentación? Vamos a ver aquí rapidito, y dice así la palabra de Dios. Y dice, entonces la concupiscencia, después de ser concebida, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué hace el pecado? ¿Qué hace esa tentación que usted y yo en algún momento podemos haber sentido, o que quizás lo estamos practicando? ¿Qué te sedujo? ¿Qué te hizo que tuvieras esa tentación? Tentación de tener a una persona más joven como tu esposa, tentación de enamorar a otras personas, tentación de querer ser tú el primero en todo, tentación al poder del dinero, tentación al liderazgo, tentación en el trabajo, agarrar lo que no es tuyo, tentación a ser el primero en las pantallas grandes. Entonces, cuando nosotros hablamos de una tentación, estamos hablando en todas las áreas del pecado. Cuando nosotros como cristianos fallamos en alguna área, entonces somos tentados por el enemigo, pero casi siempre no salimos victoriosos porque no tenemos los parámetros necesarios como para identificar por qué esa tentación ha llegado a nuestra vida. Y más adelante vamos a ver cuáles son esas cosas para no caer en tentación. Y es lo que nosotros menos practicamos. Entonces, el pecado, el enemigo te lo manda a través de la tentación, y esa tentación hace que hayan muertes, hace que hayan familias destrozadas, provoca enfermedades, divorcios, pleitos, enemistades. Eso, toda esta parte la provoca la tentación, porque nada pasa sin que el enemigo nos mande dardos a nuestra mente, a nuestro corazón, y eso lo trasladamos nosotros y lo hacemos verdad. Hacemos verdad esos pensamientos que quizás a veces tuvimos, y entonces decimos, sí, pero es que yo solo fue un pensamiento, pero el problema es que lo llegaste a realizar. Entonces ya consumaste el pecado. Entonces el pecado al final te va a destrozar. El pecado te va a destruir. Esa tentación que llegó a tu vida como un pensamiento vago, como un pensamiento que dice, no, pero yo puedo dominar. Eso yo lo puedo dominar. Yo puedo dominar los mensajes. Yo puedo dominar esto. No. Déjame decirte que nadie podemos dominar las cosas. Que va a llegar un momento que de tanto ir, el cántaro se va a destruir. ¿Por qué? Porque la tentación ya llegó. Y hoy estás maquinando el pecado, y el pecado va a hacer que tú y todas las personas que te rodean caigan en un problema en el que tú solito te metiste. Por eso el versículo dice,
Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. La concupiscencia, que es estar pensando en aquello que yo quiero hacer, o estar imaginándome cosas que yo estoy deseando en mi mente y en mi corazón, imaginándome imágenes, o peor aún, viendo pornografía, viendo cosas que no tienes que ver en el internet, o haciendo cosas que no tienes que hacer. Entonces tú ya empezaste por ahí. Ese es el primer paso para llegar al final de la tentación. Entonces esa tentación que usted y yo en algún momento podamos haber tenido, o que quizás en algún momento muchos están pasando, es simple y sencillamente el producto de una tentación que te llevó al pecado. Y el pecado da a luz la muerte. Al final, el mismo enemigo te va a destruir porque tú cediste a eso. Judas, al final, él mismo se fue y se ahorcó. Él mismo fue y se ahorcó porque la desesperación, ese cargo de conciencia que él tenía de haber entregado al Hijo de Dios en manos de personas que él sabía que lo iban a matar solo por 30 monedas de plata, la avaricia, el poder por tener dinero, porque en aquel tiempo 30 monedas de plata era un dineral. Entonces él quizás no necesitaba el dinero, pero era una cuestión de poder, ¿verdad? De querer ser mayor que los demás, de querer ser influencia, pero negativa en los demás. ¿Cuántas personas nosotros conocemos que han sido líderes? Personas a los cuales nosotros hemos dado nuestra confianza y han sido personas que nos han traicionado, personas que nos han dejado mucho que desear, que nosotros decimos, wow, tenía un pensamiento diferente de esa persona, pero hoy sí se me cayó todo lo que yo pensaba de esta persona. ¿Por qué? Porque idealizamos al hombre. En este caso de Judas, él algo que tenía es que él no se escondió. Jesús ya sabía que lo iba a entregar, pero más sin embargo había algo que lo llevó a él a cometer ese pecado, esa tentación de poder. Y él fue influencia para otros porque en algún momento, cuando ya lo habían arrestado, cuando ya estaba Jesús ya casi camino a la cruz, en algún momento hasta Pedro negó a Jesús. Cuando Pedro era su amigo íntimo, el amado de Jesús, pero más sin embargo lo negó 3 veces. ¿Por qué? Porque ya había una influencia ahí negativa que él había visto en Judas en algún momento. Entonces, lo que nosotros veamos en nuestros líderes, lo que nosotros veamos en las personas que nos lideran, lo que nosotros identifiquemos de ellas, eso nos va a poner a nosotros en un preámbulo de un antes y un después para nosotros saber y entender que lo que estamos haciendo es correcto o estamos siendo influenciados de una parte negativa. Entonces, el enemigo utiliza la tentación para apartar al ser humano de Dios. Eso es lo que el enemigo va a utilizar siempre. Casi siempre nosotros, como cristianos y como personas quizás que no son cristianas, la tentación va a llegar quizás a nuestra vida. En algún momento hemos cedido en alguna área de nuestra vida, porque nadie puede decir, mire, yo nunca he sido tentado, porque hasta en el momento que hablas de los demás, si tú criticas, si tú inventas cosas que no has visto y tú te las imaginas y las aseguras, o si tú pones en mal a los demás para quedar tú bien, tú estás en tentación, tú estás practicando el pecado. Si tú en algún momento agarras lo que no es tuyo, aquello que no te pertenece, y lo agarras de escondida, tú estás en pecado, estás cayendo en esa tentación de esa avaricia de tener algo que no es tuyo. Si tú quizás en algún momento estás deseando a la mujer de tu prójimo, o al hombre de tu prójimo también, entonces tú estás cayendo en esa tentación y al final vas a llegar a consumar el pecado, y al final ese pecado te va a dar a la luz la muerte, y los problemas que se te van a venir son exactamente grandes. Entonces, cuando hablamos del poder, de la influencia a los demás, conocemos a personas de influencia buena en nuestra vida. Yo tengo personas con influencia buena en nuestra vida, pero también me ha tocado tener personas, influencias malas, ejemplos malos. Pero ¿de cuáles nosotros tenemos que aprender? De los ejemplos buenos. Jesús era un hombre de influencia positiva. Débora, por ejemplo, cuando hablamos de Débora, la profetisa, era una mujer de influencia positiva. Pregunto, ¿de cuál eres tú? ¿De cuáles somos nosotros? ¿Estamos influenciando para bien o estamos influenciando para mal? De una forma egoísta, de una forma en la cual yo no le doy cabida a nadie, solamente yo, ¿verdad? Lo que yo digo se hace de una forma autocrática sería.
no eres una persona democrática, no le das cabida a los demás, no ayudas a nadie. Entonces cuando yo estoy siendo influenciado, eso es lo que yo he visto y eso es lo que yo practico. Si yo soy una persona egoísta es porque en algún momento yo lo he visto, ese modelo de alguien. Si yo estoy siendo una persona egoísta es porque yo ya vi ese modelo en alguien y eso estoy practicando yo. El problema es que nosotros como seres humanos practicamos lo malo, no practicamos lo bueno. Pero mire la palabra de Dios, que es lo que nos dice acerca de todo eso. ¿Qué dice la Biblia de la tentación? ¿Qué nos dice la palabra de la tentación a nosotros? Y vámonos rapidito allí a Marcos 14:38. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en este capítulo. Marcos, para los que se van conectando, Marcos 14:38 dice la palabra de Dios así. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hay tres cosas importantes que nosotros como cristianos tenemos que practicar para no caer en tentación. Y yo te los voy a dar rapidito. Y el primero es velar. Ahí dice velar. ¿Y qué es velar? Estar pendientes, estar despiertos cuando el enemigo nos mande los dardos de diferentes áreas, de diferentes situaciones en nuestra vida. Entonces dice ahí velar. Y velar es estar despierto. ¿Sí? Estar despierto para esas cosas que el enemigo manda y que yo no quiero hacer, pero que él me la va a mandar. Y ahí depende de mí si cedo a la tentación y al poder, y esto me va a causar la muerte. Entonces la tentación va a llegar a mí, pero cuando yo no estoy velando, cuando yo no estoy preparándome, cuando yo no estoy pendiente de lo que está pasando a mi alrededor, de cuáles son estas estrategias que el enemigo está utilizando para verme derrotado y al final que la muerte puede llegar a mi vida de una forma espiritual. Entonces, otra de las cosas importantes que la Biblia habla acerca de esto, y ya lo vimos en San Marcos 14:38, ahí nos está especificando velad. Y la otra importantísima que no nos puede faltar a nosotros como cristianos es orar. Nosotros casi nunca, a la gran mayoría de cristianos, no les gusta la oración. Y orar es hablar con Dios, pero no son vanas repeticiones. Las vanas repeticiones a Dios no le gusta. Es que no es un monólogo el que usted va a ir a decir ahí para orar. Hablar con Dios es abrir nuestro corazón y explicarle a Él eso que sentimos, eso que pensamos, hasta lo que nos hicieron y lo que nuestro corazón sintió. ¿Qué sintió cuando escuchamos esas palabras? ¿Qué pensamos cuando nos dijeron ciertas cosas o nos acusaron de ciertas cosas que no eran verdad? ¿Qué pensamos en ese entonces? Eso es cuando nosotros vamos al cuarto de oración y le presentamos a Dios nuestra vida. Cuando vamos ahí y nos abrimos delante de Dios, porque Él lo conoce todo y a Él no lo podemos engañar, entonces Él tiene misericordia de cada uno de nosotros y aparta la tentación. Judas, si él se hubiera arrepentido, aunque entregó al Señor Jesús, pero si en ese momento Judas hubiera estado despierto espiritualmente, porque aquí cuando habla de velar y orar y resistir, que es la tercera, está hablando de una forma espiritual, no está hablando de una forma carnal, porque en el versículo anterior que leímos, ahí decía que la carne no quiere nada espiritual. Entonces estamos hablando de velar, estar pendientes, estar despiertos, y cuando dice orar, en todo tiempo. Usted no necesita estar en un cuarto metida para andar orando. Usted puede andar haciendo sus quehaceres y usted anda hablando con el Señor en su pensamiento. Usted anda hablando con Él y usted está trabajando y usted está en su pensamiento, está orando, está intercediendo. Quiero decirle que cuando hablamos de oración e intercesión son dos cosas totalmente diferentes. Y ya no digamos un clamor es algo más profundo, es del alma, sale desde adentro de su corazón. Entonces son tres cosas totalmente diferentes. La oración, la intercesión y el clamor son diferentes tipos de oración. Nosotros muchas veces ni oramos a veces, vamos a la cama y ni siquiera le damos gracias a Dios por un día más que pasamos, por un día más que respiramos, por un día más que Él nos alimentó. No le damos gracias a Dios. Y la otra es resistir. Alguien me dirá, mire, pero ¿cómo puedo yo resistir a la tentación si ella me domina? Te domina porque no oras. Te dominas porque no ayunas. Te domina porque no estás velando, sino que tu carne está en profundo descanso, ¿sí? Está dormida o dormido espiritualmente hablando. Entonces, cualquier cosa que el enemigo mande a tu vida en forma de tentación,
para ti va a ser buena. Para ti va a ser normal. No es que todos viven así, es que todos lo hacen y les va bien. No. Déjame decirte que cuando estamos muertos espiritualmente, no podemos discernir las cosas del espíritu. Pero cuando tú estás velando, orando y estás resistiendo, Dios lo está viendo y Él te va a dar la salida a esas situaciones que llegan a tu vida. Quiero decirle que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido tentaciones, y tentaciones grandes, de diferente manera, de diferente forma. Pero, ¿qué es lo que nos da esa salida? Es el Espíritu Santo, a través del discernimiento que Dios nos da a usted y a mí, para poder resistir la tentación. La tentación es eso que el enemigo te va a mandar para destruirte y para apartarte de Dios, para apartarte del propósito, para apartarte del llamado que Dios ya tiene preparado para ti y para mí. Entonces, cuando estamos hablando de todo eso, la carne no quiere nada de lo espiritual. La carne no quiere ayunar, la carne no quiere orar, la carne no quiere leer la palabra, porque estamos en la carne. Cuando estamos en la carne no podemos discernir las cosas del espíritu, porque todo nos aburre, todo ya no nos gusta. Mira, hermana, leamos la palabra. Ay, no, hermana, es que yo no entiendo nada. Hermana, le invito al ayuno. Ay, no, hermano, hoy no tengo tiempo. Y era que yo no puedo. Hoy hablaba con una persona que me decía, es que yo no puedo ayunar, me decía. Yo no puedo aguantar hambre. Ah, le decía yo, es que tú tienes que decirle a tu carne, hoy te vas a sujetar. Y hoy no vas a probar nada de comida. Hoy te voy a castigar y no te voy a dar nada de comida. Eso es sujetar la carne. Cuando usted y yo aprendemos a ayunar, sujetamos la carne, sujetamos la boca, sujetamos los pensamientos, sujetamos los deseos, sujetamos todo aquello que tenemos en la carne, pero lo aprendemos a sujetar solo si usted y yo estamos en comunión con Dios. Nadie puede sujetar nada si no está en comunión con Dios y de la mano de Él. Usted no me puede decir que usted puede reprender demonios si usted está trabajando en el territorio del enemigo. Usted no me puede decir que puede hacer liberación si usted está en el territorio del enemigo. Usted tiene que salir de esa zona de confort, salir de ese lugar donde el enemigo lo tiene dormidito, ¿verdad? Porque hay muchos cristianos que están dormidos espiritualmente. En lo espiritual no tienen nada de discernimiento, nada de sabiduría. Y muchas veces eso nos lleva a caer en la tentación y el poder y la influencia que hacemos en los demás, porque el problema es que cuando nosotros cometemos errores, un 90% a nuestro alrededor es afectado. Entonces somos de influencia en lo bueno o en lo malo. Entonces Dios quiere que usted y yo cambiemos nuestra forma de actuar y de pensar. Y alguien me dirá, mire, pero es que hasta ahorita yo he estado realmente mal. Pero hoy es tiempo, Dios por eso le está hablando hoy en esta tarde, para que usted y yo cambiemos esas áreas de nuestra vida que sabemos que nos llevan a la tentación y que no nos gusta, ¿verdad? Que no las queremos practicar, pero que son más fuertes que nosotros. Cuando usted se somete a Dios, Dios lo va a respaldar y le va a dar la sabiduría y el entendimiento para que usted pueda decir, no, momento, me quedo, eso no es correcto, eso no es correcto. Pero si usted anda en la carne, ¿sí?, como muchos cristianos que andan en la carne, entonces usted lo va a ver normal, ¿verdad? Normal que le manden un mensajito y usted contestarlo, normal que usted esté enamorando a otras personas, normal que usted esté agarrando dinero de la caja que no le corresponde, normal que usted esté inventando chambres, normal que usted esté hablando de los demás, normal que usted esté criticando. Eso usted lo va a ver normal porque usted está en la carne. Pero cuando usted está en el espíritu rapidito le dice a usted, eso no lo hagas. Eso no es correcto lo que dijiste. No es correcto el mensaje que estás mandando. No es correcto la llamada que estás haciendo. No es correcto que agarres dinero de la caja que no te corresponde. No es correcto que te guarde dinero que no te pertenece. No es correcto que estés criticando a esta persona. No es correcto que hables de ella cuando tú andas en el espíritu. Pero cuando no tenemos nada de eso, hermano, actuamos como el mundo. Y así muchas congregaciones están llenas de cristianos así. Muchos cristianos, pero en la carne. Decía un pastor que viene a predicar a nuestra iglesia, decía, hermanos carnuditos, así andamos todos, más en la carne que en el espíritu. Y entonces, ¿cómo vamos a vencer la tentación? La tentación, ya les dije, solo se vence velando, orando y resistiendo. Si usted aprende a tener estas tres cosas, ya la hicimos. Entonces, Judas significa traidor. ¿Y cuánto duele cuando las personas nos traicionan, verdad? ¿A cuántos los han traicionado alguna vez? A mí me han traicionado varias veces. Y duele, por supuesto que duele.
ya, porque es una persona que tú le dices toda tu confianza, en la que tú quizás idealizaste en algún momento. Pero esa persona se te cayó del pedestal y ya no la has vuelto a levantar de ahí. ¿Por qué? Porque pusiste tu mirada en un hombre. Y la mirada solamente la tenemos que poner en Cristo Jesús, que es el autor y el consumador de todo lo bueno. De ahí nadie más, ningún hombre ni ninguna mujer nos puede dar lo que Cristo nos puede dar a través de su muerte en esa cruz. Entonces, si Judas se hubiera arrepentido, Jesús lo hubiera perdonado. No importa que lo entregó y que él hubiera ido a la cruz, pero él lo hubiera perdonado. ¿Sabe por qué? Porque Jesús vino por todos. Él no vino por unos específicamente, él vino por los perdidos. Él vino por los faltos de sabiduría, por los faltos de entendimiento, por los faltos de un discernimiento de parte de Dios. Por eso vino Jesús, no vino por los inteligentes, no vino por aquellos intelectos, por los que más sabían de astrología, de ciencia, de matemáticas y de toda la ciencia que en ese tiempo y que actualmente también existen. Él no vino por nada de eso, él vino a cumplir su propósito y su llamado aquí en la tierra, que era salvar a la humanidad. Y él era un líder positivo, pero hoy no estamos hablando de ese, no es el tema hoy, sino que estamos hablando de aquellas personas que a través de la tentación son líderes negativos. Entonces, lo que causa la tentación, miren qué importante es eso. La tentación causa que el enemigo toque tu carne. Cuando hablo de la carne, estoy hablando de tus pensamientos, de tu corazón, mina tus pensamientos y tu corazón, manda dardos a tu alma y ellos entran, hacen cabida y hacen nido y tú empiezas a maquinar, ¿sí? Eso es la carne, el enemigo, y esto cuando tú ya tienes un panorama de todo lo que vas a hacer, de todo lo que estás pensando hacer, entonces das a luz el pecado. Como dice alguien, no, es que yo sé cómo hago las cosas. Yo sé camuflajear las cosas y déjame decirte que a Jesús nadie le puede camuflajear nada. Él lo conoce todo y lo ve todo y lo escucha todo también. Entonces, la carne, el enemigo toca esa carne, que todos estamos formados de carne, pero también tenemos al Espíritu Santo que nos ayude en nuestro discernimiento para decir no, ¿sí? Tú sabes que esa persona que quizás que está en tu trabajo y te está molestando, esa persona que ya te mandó 20,000 mensajes y tú sabes que no tienes que estar chateando con ese hombre porque no es tu esposo, o viceversa, porque no es tu esposa, pero más sin embargo, tú lo sigues aceptando porque como tu amigo te manda corazoncitos, tu amigo te manda flores, tu amigo te dice palabras bonitas y en la casa lo único que oyes es rechazo, reproches. Entonces viene la carne y le gusta lo que escucha, ¿sí? Entonces después de eso el enemigo ya te mandó el primer dardo porque ya sabe cuál es tu debilidad. Te manda el primer dardo, te manda el segundo dardo y ya va el pecado y entonces ya no solamente estás hablando con el celular con la persona, sino que ya la citas, ¿sí? Ya las citas de alguna forma, te las ingenia para que esta persona esté ahí en el momento justo y adecuado para tú poder llegar y, como dice, caerle encima. Y esto pasa a hombres y a mujeres, no solamente a hombres, también a mujeres, que se dejan seducir, que se dejan llenar, ¿sí? Solo porque la otra persona le dice cosas bonitas y la otra no. Quiero decirte que ya cuando vivas con él te vas a llevar la misma decepción, ¿sí? Porque lo mismo que te planteó allá y lo mismo que te mintió aquí, lo mismo va a ser siempre. Entonces, el pecado nos lleva a ser personas egoístas, a ser personas que no nos gusta compartir con los demás, nos lleva a que la concupiscencia se nos eche de ver hasta de lejos. Y alguien me dirá, ¿y la concupiscencia se echa de ver de lejos? Sí, se echa de ver de lejos, pero solo lo pueden ver las personas que de verdad conocen cuáles son las estrategias del enemigo. La concupiscencia, uno bien sabe cuando las personas lo están viendo con otros ojos. Y nosotras las mujeres tenemos como ese sexto sentido, ¿verdad? Séptimo sentido de poder entender esas palabras que sutilmente el enemigo manda a nuestra vida. Y así también a los hombres. El problema, ¿cuál es? Que a muchos les gusta. Entonces se quedan ahí y ya poco a poco el pecado se va procesando y la muerte también lo va siguiendo. Entonces, cuando hablamos nosotros de lo que causa la tentación, estamos hablando que la tentación causa celos también, causa adulterios, provoca fornicación, provoca envidia, provoca pleitos, enemistades, provoca rencillas, provoca todo eso, provoca la tentación.
Pero quienes le damos la entrada somos nosotros. Nosotros decidimos y dejamos que el enemigo entre a nuestra vida, entre a nuestro corazón y nuestros pensamientos y los manipule, porque el enemigo es especialista en confundir tus pensamientos, en hacerte creer que aquí va bien en este camino donde quizá vamos para un camino equivocado. La palabra dice que solamente hay dos caminos, ¿sí? El ancho y el angosto. ¿En cuál estamos caminando nosotros como cristianos? Es que yo soy cristiano pero estoy en el ancho. No puede ser así. Es que yo no soy cristiano pero estoy en el angosto. Tampoco puede ser así. Porque cuando nosotros hablamos, y estamos hablando específicamente de ese poder de influencia, hay muchas personas que son influenciadas, influencian a otros pero para lo malo. Hay muchas personas, más que todo cuando tienen poder, por ejemplo, en una empresa, ¿sí? Cuando tienen poder en una empresa y empiezan a manipular a los nuevos que van llegando a la empresa, entonces estas personas hacen que los nuevos hagan lo que ellos dicen. Entonces a los nuevos se les va haciendo fácil, se les va familiarizando que hacer lo malo es lo correcto en la empresa. Pero más sin embargo va a depender de la persona que te han puesto para que te enseñe, para que te dirija, para que te oriente. En todos los trabajos cuando llegamos la primera vez tenemos que ir a hacer un monitoreo, se dice. Y cuando estamos monitoreando, ahí nos están enseñando qué es toda el área de trabajo que nosotros vamos a desarrollar. Pero déjame decir de que hay gente buena y hay gente mala monitoreando. Personas que ya tienen años de estar en la empresa, entonces viene y agarra a un nuevecito, ¿verdad?, de paquete que va llegando, entonces esta persona lo va influenciando, pero lo va influenciando para lo malo. No, aquí a las 3:30 ya cerramos la casilla, y allá van a llegar a tocar, pero usted dice que ya no hay nadie, que ya cerramos, ¿verdad? Eso lo hacen en muchas empresas y yo lo he visto. Entonces, pero tu horario es hasta las 4 de la tarde, ¿por qué estás cerrando a las 3:30 entonces? Porque a las 4:30 ya no contestas el teléfono. A las 3:30 ya no contestan el teléfono porque ya no están dando información, porque ya no están haciendo esto, porque ya no están haciendo lo otro, pero te están pagando hasta las 4 de la tarde, tienes un horario fijo, entonces tú tienes que cumplir ese horario fijo. Entonces, cuando vemos a una persona nueva, por ejemplo, en una empresa que va a llegar y que no sabe cómo es el manejo de la empresa, va a depender mucho el desenvolvimiento de este joven o de esta joven, de este señor o de esta señora, de quién le enseñó, el camino, de quién lo monitoreó. Imagínense si son personas negativas, que los abruma la tentación, que prácticamente ellos están viviendo en un estado de tentación permanente, porque yo te voy a decir algo, tú me puedes decir, fíjese que yo en algún momento caí en una tentación, sí, pero ya saliste, ya lo dejaste atrás, y hoy estás viviendo otro tiempo, eso es diferente, pero cuando tú te quieres mantener en un estado constante de tentación, no es que aquí me siento bien, esta es mi zona de confort, y ya me acostumbré a hacer esto, y yo lo he hecho por 1000 años, por 20 años, y no me ha pasado nada, aquí sigo. Ten cuidado porque va a llegar un momento en que la muerte va a visitar tu vida. Y cuando estoy hablando de muerte, no estoy hablando de una muerte física, sino de una muerte espiritual. Ya no me llena escuchar mensajes, ya no me llena escuchar alabanza, ya no me llena leer la palabra, ya no me llena ayunar, ya nada de eso me llena. Eso lo veo como cualquier cosa. Voy al culto, me siento, me levanto y me voy a la casa, pero eso es para los religiosos que pasan en la iglesia, cuando la palabra no nos está diciendo eso. Usted y yo tenemos que estar prestos para servirle a Dios en todo tiempo. Y hoy vamos a hablar de cómo evitar la tentación y cómo te ayuda a evitar la tentación. Vámonos rapidito a Santiago 1:12. Vamos a ver qué dice Santiago 1:12 y la palabra dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha preparado a los que le aman. Eso dice Santiago 1:13. Cuando usted y yo tenemos identidad de Dios, cuando usted y yo sabemos para dónde vamos, cuando usted y yo sabemos quiénes somos en Cristo Jesús, no para los demás, porque con los demás nunca vas a quedar bien, para los demás siempre vas a hacer las cosas malas, pero tú tienes que tener la convicción que lo que Dios te está diciendo, lo que tú estás haciendo y todo está funcionando, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes identidad de Dios, tú puedes evadir la tentación. Cuando tú sabes que eres un hijo de Dios, es más fácil evadir la tentación. Pero cuando tú no sabes quién eres ni de dónde sos, es fácil pecar,
es fácil que cedas a la tentación y ser influencia negativa para los demás. Otra de las cosas importantes que cuando tú evitas la tentación que llegas a adquirir, ya vimos que el orar, el resistir, ¿sí? Y el otro que veíamos era velar, el velar, resistir, ¿sí? Y orar. Esas son las tres cosas importantes que no se te tienen que olvidar, que tienes que practicar. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios? ¿Cómo evitar la tentación? ¿Y en qué me ayuda a evitar esa tentación? Cuando tú evitas la tentación es porque tienes identidad de Dios. Cuando tú sabes que eres hijo, tú no vas a pecar porque sabes que eres hijo de un gran Dios y vas a guardar tu testimonio para no caer en errores grandes. Entonces vas a tener identidad. Esa es la primera. Otro de los beneficios cuando tú aprendes a dominar la tentación, cuando tú no caes en ese entorno, es el dominio propio. Mire, no hay cosa para nosotros como cristianos de saber que tenemos dominio propio cuando ayunamos. ¿Cuántas personas usted conoce que le dicen, ay hermana, yo no puedo ayunar pero ni 4 horas porque no aguanto el hambre, me da mareo, me da dolor de cabeza, me da náusea, todo le da cuando ayunan? ¿Por qué? Porque no hay dominio propio. Cuando tú ayunas, tú aprendes y yo aprendo a tener dominio propio. Yo le digo a la carne, te sujetas, hoy vas a ayunar, hoy no vas a probar alimentos, te sujetas. ¿Y quién lo dice? Yo te lo estoy diciendo, yo estoy sujetando mi carne. Pero yo no puedo sujetar mi carne si yo no tengo dominio propio. Como si yo no puedo dominar un ayuno, ¿cómo voy a tener dominio para las tentaciones? Eso es imposible, eso no funciona así. Si yo tengo dominio propio para dominar la carne y no darle alimento durante 12 horas de continuo, ¿sí? Usted sabe cómo hace esos ayunos, yo lo digo como yo lo hago. Entonces, 12 horas de ayuno. Si yo no soy capaz de dominar la carne en 12 horas de ayuno, ¿cómo voy a poder dominar las tentaciones que el enemigo manda a mi vida diario? No lo voy a poder hacer. No se puede hacer. Siempre voy a estar con un pie adentro y con un pie afuera haciendo las cosas maliciosamente. ¿Sí? Y qué tremendo es encontrar gente así en las congregaciones. Qué tremendo es encontrar gente maliciosa pensando con esas concupiscencias que hay en sus corazones porque se les nota y seguir como que nada, ¿verdad? Entonces, algo que te ayuda a evitar la tentación es, uno, dijimos, la identidad. El segundo es el dominio propio, te ayuda a tener dominio propio en todas las áreas de tu vida y hace que ores más. Cuando tú aprendes a tener dominio propio, la oración no va a faltar en tu vida a toda hora. No te voy a dar una hora exacta ni cuánto tiempo, porque la oración es personal y cada quien la va a ejecutar como Dios, como la comunión que tú tienes con Dios. Así. Otra de las cosas es que cuando tú cedes a la tentación, no tienes intimidad con Dios, pero cuando tú resistes la tentación, tú aprendes a tener intimidad con Dios. Porque Dios se complace de aquellos, dice su palabra, que le adoran en espíritu y en verdad. No por ratitos, no cuando vengo al ayuno, no cuando vengo al culto, no cuando estoy alabando a Dios. No. En todo tiempo, a toda hora, 24 horas al día. Eso es tener intimidad con Dios. Y otra de las cosas importantes que me ayuda cuando yo venzo la tentación es que aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Quizás las cosas no van bien, quizás las cosas no están saliendo como tú lo pensaste, pero yo tengo fe que Dios va a mandar un milagro, que Dios va a mandar una provisión para mi vida y para mi familia para salir de esa situación en la que estoy pasando quizás en estos momentos. Yo no sé cuál es la situación que tú estás pasando, pero me imagino que cada uno tiene sus propias situaciones. Pero yo te digo algo, tranquila, Dios va a aumentar esa fe. Dios va a darte más fe para que tu fe no desfallezca. Y otra de las cosas es que el Espíritu Santo te fortalece cuando tú aprendes a dominar la tentación. Eso es tan importante. El Espíritu Santo te fortalece. Mire qué bonito es poder poner nuestras cargas. Qué bonito es poder decirle a Dios, Señor, ya no puedo con esta tentación. Me quiere dominar o ya me dominó, me está dominando. Señor, por favor, ayúdame. Espíritu Santo, guíame, fortaléceme, ayúdame. Ya no quiero seguir practicando este pecado, pero no sé cómo dejarlo. Entonces viene el Espíritu Santo y te ayuda, te pone cosas para que tú hagas, te pone en el corazón el deseo de ya no seguir haciendo lo mismo. Y poco a poco tú vas dando esos pasitos de fe, como yo siempre lo digo, y vas saliendo de ese problema de tentación que hay.
Cada uno de nosotros estamos prestos para dar fruto y fruto del bueno. ¿De cuál fruto estamos dando? ¿Cuáles son los frutos que ya tenemos? ¿Estamos siendo de buena influencia para los demás o estamos siendo personas totalmente negativas con nuestras acciones? Usted valore todo lo que yo le he dicho en esta tarde. Si anotó, pues gloria a Dios que anotó, váyase a la Biblia, busque versículos que le confirmen lo que yo le acabo de decir, porque todo lo he sacado de la Biblia. Entonces, y vamos a ver cómo podemos dejar la tentación, cómo podemos salir de ella, ¿sí? Y ser influencia buena en los demás, no mala, como vimos en ese texto de Judas, no, sino influencia buena. Sabemos que la tentación no nos trae nada bueno, solo nos trae el pecado y la muerte. Eso nos trae la tentación a través del enemigo. Pero si usted y yo aprendemos a decir no, a sujetar la carne, a tener comunión con Dios, a orar, a velar y a resistir, vamos a lograr que todo eso pase, ¿sí? Bueno, y espero que en esta tarde Dios le haya hablado a su vida. Y después le voy a dar unos anuncios rapiditos. Ayúdeme a orar ahí donde está. Señor, te doy gracias por cada una de mis hermanas que estuvieron conectadas. Te pido, Señor, que tú las guardes, que las protejas, que las bendigas a cada una, Señor. Usted conoce sus problemas, sus necesidades, sus preocupaciones, sus angustias, su dolor, sus enfermedades, Señor. Pero hoy nos unimos todas juntas como chicas de fe y todas aquellas que se han incorporado al grupo, para que seas tú, Señor, que hagas un milagro sobrenatural sobre sus vidas y así puedas dar, Señor, a cada uno conforme a tu misericordia. Quédate con nosotros en esta preciosa tarde, Señor, y que tu Espíritu Santo nos acompañe siempre. Que seas tú, Señor, que provea todo lo necesario para cada familia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.